A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 4 de agosto del año 2023. El tema lo he sintetizado o resumido en esta pregunta. ¿Nadie se atreverá? Recuerden ustedes que yo pregunté en la mañanera de hoy, ¿se atreverá alguien a hacer lo que de utilizar la fuerza del Estado, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la Marina, etcétera, para acabar con esos grupos delincuenciales con toda la fuerza del Estado? Entonces ahora el editorial se llama así. ¿Nadie se atreverá? ¿Por qué es importante tocar este tema? Primeramente, recuerdo los temas que ya tratamos: campo, mercados laborales, salud, educación, infraestructura, y hoy le toca a lo que considero yo es el elemento fundamental de la gobernación del próximo gobierno: el tema del combate a los grupos delincuenciales, organizados o no, el combate a la ilegalidad y retirarles la impunidad y complicidad de facto que este gobierno tiene para esos grupos delincuenciales. Dicho de otra manera, el gobierno próximo, es mi punto de vista, por supuesto, debe, ahora sí utilizo el verbo, deber, o sea, debe utilizar, recurrir al monopolio legítimo de la violencia y utilizar todos los elementos a su disposición, llámese Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, policías, para combatir a esos grupos y acabarlos sin miramiento alguno, con miras a recuperar la legalidad perdida y regresarle a la sociedad la tranquilidad, la confianza y la seguridad jurídica que prácticamente se ha perdido. Muy bien. ¿Y por qué planteo esto? Mire, allá por los años quizás 70 u 80 del siglo pasado, empezó a surgir una rama de la economía ya de manera sistemática, formada, que se llamó, si no estoy equivocado, la teoría del desarrollo. Puesto en palabras sencillas, esa teoría podría expresarse así: ¿por qué algunos países o algunas economías prosperan y por qué otras no? ¿Por qué algunas sociedades atraen inversión y otras no? ¿Por qué algunas sociedades respetan la ley y otras no? Bueno, grandes estudiosos de esos temas, incluso alguno obtuvo el premio Nobel de Economía, determinaron que había causales del desarrollo y causales del crecimiento de la economía. Y un elemento central en esas causales era el Estado de Derecho y el respeto de la ley por todos sin distingo alguno. Respeto de los derechos de propiedad, la libertad individual, la libertad económica, etc. En pocas palabras, el Estado de Derecho a plenitud. Muy bien. Algunos países, ya desde antes, los años 60 quizá, empezaron a observar esas conductas desde la gobernación. Hay muchos: Taiwán, Corea, Singapur, para poner tres ejemplos conocidos. Posteriormente, bueno, ya los países europeos, las viejas democracias consolidadas como Italia, Francia, Reino Unido, países nórdicos, etcétera. Y por acá, Canadá, Estados Unidos, ya tenían entre los elementos de su gobernación el respeto de la ley, el Estado de Derecho, la vigencia plena
del Estado de Derecho. Muy bien. Pero luego se incorporaron otros países, los asiáticos, como los mencioné, Taiwán, Corea, Singapur, y luego se incorporan los países que empezaron a entrar a la Unión Europea, particularmente España y Portugal, por ejemplo. Países como el caso de España, que hubo una dictadura cruel, férrea, encabezada por Francisco Franco, a partir de la derrota que sufrió la República desde 1939 a 1975, cuando murió en la cama tranquilamente y con todos los ritos y protecciones y misas y esto y absolución por parte de dignatarios de la Iglesia Católica. Y empezó la transición democrática de España. Empezaron aquellos pláticas, el Pacto de la Moncloa, luego se incorporan a la Unión Europea. Y hoy España es un país verdaderamente democrático, donde se respeta la ley, donde el Estado de Derecho es fuerte, sólidamente arraigado, y una constitución diferente a la época franquista, donde están plasmados esos derechos y esas reglas del juego. Muy bien. Portugal también tuvo un dictador, el dictador de apellido Salazar, que fue depuesto en una revolución que se llamó la Revolución de los Claveles. Ahí también, como Evo Morales años después o decenios después, quiso o le ordenó al ejército que disolviera las manifestaciones de protesta encabezados por líderes socialdemócratas como Mario Soares, por ejemplo, ¿ah? Y el ejército dijo no. Y en ese momento Salazar tuvo que agarrar sus tilichis e irse. ¿A dónde? Al equivalente allá en Europa a la finca de Palenque. Y Portugal se incorpora a la transición democrática. Hoy Portugal es un estado donde se respeta la ley, un fuerte estado de derecho, juego democrático abierto, partidos políticos, etcétera, etcétera. El efecto que tuvo ese cambio, esa forma diferente de gobernar y de ver la ley o el andamiaje jurídico, ayudó a esos países a atraer inversión, a modernizarse, a abrirse al mundo, a incorporarse a la globalidad a plenitud y ser países prósperos. Algunos otros países empezaron a ver eso como una aspiración. Viene la caída del muro de Berlín, viene la extinción de la Unión Soviética y en ese momento los países de Europa Oriental, los 6, que eran Alemania Democrática, Rumania, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y no sé si me falte algún otro. Creo que ya dije Bulgaria, Rumania, Polonia. Son 6 porque Checoslovaquia se dividió en 2 de manera pacífica y de común acuerdo de esos grupos nacionales ahí, los checos y los eslovacos. Muy bien. E inmediatamente solicitan su incorporación a la Unión Europea. Se abre el juego democrático, partidos políticos y aquella dictadura del proletariado férrea, tiránica, desaparece y se va al basurero de la historia. Pero eso también sucede en la nueva Rusia. Se extingue la Unión Soviética y las repúblicas soviéticas y socialistas le dijeron, toma tu soviético y tu socialismo, y hoy son economías de mercado. Luego se llega al caso de China Popular y Vietnam, que he comentado aquí, donde con un control político férreo abren sus economías y empiezan a prosperar, y poco a poco empiezan a crear algo que no tenían, que era un sistema jurídico, un sistema de leyes y su respeto. Y empieza a fluir la inversión. Pero ¿qué pasa con América Latina?
Como diría, creo que fue Alfonso Reyes, don Alfonso Reyes, que dijo, de que trabajo en una carta, creo, a Octavio Paz, donde le dice que hemos llegado tarde siempre al banquete de la modernidad. Y hoy lo estamos viendo. América Latina es la región del mundo donde todavía hay loquitos que piensan en términos del socialismo, el comunismo y ven fantasmas por allá y por acá, y con una serie de locuras que en el mejor de los casos fueron echadas al basurero de la historia desde los años 60. La lucha armada quedó evidenciada como una vía imposible para cambiar un gobierno, para acceder al poder. Y se demostró en el mundo, no solo en América Latina, que es la vía democrática, los votos, los partidos, la vía que permite el cambio de gobiernos de uno a otro de manera legal, legítima y pacífica. Sin embargo, por la ignorancia de las élites o de los grupos políticos con una visión izquierdista trasnochada, piensan que es posible revertir el curso de la historia. Y ahí es donde surgen cosas como esta. Este problema que mencionó, creo que fue Mariana Valle, el trato a los militares. En los años 60 y 70 y todavía una parte de los 80, en México surgieron ya de manera más abierta. Cuando digo abierta, más grupos conocidos de delincuentes con supuestas motivaciones políticas. Secuestraban, asaltaban bancos, los grupos guerrilleros o grupos subversivos, como les llamó el Estado mexicano. El primero de ellos fue el asalto al cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965. Y de ahí surgieron otros grupos, el grupo El Mar, los Lacandones, etcétera, etcétera. En esos años, los años 60, principios de los 70, estamos en lo más duro de la Guerra Fría, donde la amenaza era el comunismo y los Estados Unidos ejercían una presión muy fuerte en los gobiernos de América Latina para combatir con todo a esos grupos y extinguirlos, sea asesinándolos a sus integrantes y aquellos que quedaban vivos, someterlos a penas largas de prisión, torturas, etc. Y cuando no se pudo eso, el golpe de Estado clásico, quizá el golpe de Estado en Chile, por Augusto Pinochet encabezándolo, fue un ejemplo, pero también en Argentina, donde de 1976 al 85 se sucedieron 3 juntas militares de 3 años cada una, durante 9 años. Incluso hay una película que les recomiendo, creo que está en Amazon Prime, que se llama Argentina 1985, donde se somete a juicio a 9 altos mandos militares que encabezaron en esos 9 años las juntas militares, esas 3 que hubo. Hubo golpes de Estado casi en todos los países de América Latina, excepto Costa Rica. ¿Quién más sería? Creo que Costa Rica y México serían los 2 casos donde no se había dado, no se dio ese fenómeno o esa medida extraconstitucional. Pero en México, nuestra frontera con Estados Unidos obligaba, vamos a ponerlo así, a los Estados Unidos a presionar al gobierno mexicano y darles asesoría, captura de recopilación de inteligencia, métodos de tortura, entrenamiento en la lucha antiguerrillera, etcétera, etcétera, para acabar con esos grupos. Se creó una fuerza que tenía como James Bond licencia para matar, que fue la Brigada Blanca,
integrada con los mejores elementos, así se decía, mejores, no sé en qué sentido, de la Dirección Federal de Seguridad, de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina, etcétera, y órale, andaban, hasta que acabaron con todos esos grupos. En algunos casos, como fue el nuestro, el grupo donde yo militaba, que no andábamos en actos violentos, nosotros teníamos la línea, vamos a decir, pacífica, la de línea de masas, la línea china, pues que no implica ni asaltos, ni secuestros, ni robos, sino era un trabajo con campesinos, viviendo con ellos, etcétera. Entonces, cuando nos capturan a nosotros, vamos a dar a Lecumberri, y ahí me pasé prácticamente 4 años. Pero los otros integrantes, como andaban armados y realizaban actos violentos, frecuentemente se daban, cuando los descubrían en casas de seguridad, se daban enfrentamientos armados y sucedió una cosa muy curiosa. Los integrantes de esos grupos les daba por suicidarse con un balazo en la nuca. Yo no sé cómo le hacían, pero el caso es que ellos agarraban la pistola y se daban un balazo, cuando era más fácil dárselo en el pecho o en la, etc. En consecuencia, los asesinaban fríamente. Pero se acabó esa amenaza para el Estado mexicano. Y hay que decir algo importante de esa época. Nunca hubo, fíjese usted lo que le digo, nunca hubo un grupo de todos esos, ni siquiera la Liga 23 de septiembre, que fue la unión orgánica de varios grupos, nunca tuvieron ni el apoyo social ni la capacidad de fuego que tiene hoy el crimen organizado. Nunca, nunca. Jamás representaron en términos prácticos una amenaza al Estado mexicano. Jamás. Eran grupúsculos. Por ahí todavía queda un grupo de loquitos del Herpio, no sé qué, pero ya nada, pues. ¿Por qué? Porque el mundo siguió avanzando a la democracia. México cambió políticamente, vinieron las reformas políticas, se legalizó la participación del Partido Comunista y otros partidos que eran clandestinos, los trotskistas, que era el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Comunista, etcétera. En esos años, en la Brigada Blanca, en las fuerzas especiales del ejército, etcétera, participaron muchos militares. Cuando alguien no quería hablar, en un helicóptero iban ahí por las costas de Acapulco y los tiraban al mar, o en unos costales con cemento, piedra, etcétera. Se cometieron muchos excesos. Esos militares que participaron ahí, generales, algunos de, no sé, de división y en retiro, etcétera, realizaron esas labores, producto de una estrategia del gobierno. Pasan los años y ellos se fueron al retiro, vivían tranquilos, por así decirlo. No sé si en su conciencia había algo por allá, pero en términos generales, la verdad, muy bien. Entonces llega el momento en que hay una corriente dentro del gobierno donde se decide juzgarlos por los crímenes cometidos. Y los juzgaron. Y en ese momento, los integrantes de las Fuerzas Armadas, particularmente los mandos medios y altos, tomaron una decisión que se la expresó alguna vez el secretario, el general secretario, creo que era Clemente García Vega o Vega García, al presidente Fox. Cuando le pretende ordenar el presidente Fox al general que hicieran alguna, no sé, desalojar a alguien, alguna cosa así. Entonces el general secretario le dijo, no, presidente, en un acto aparentemente de indisciplina, pero le dice, sí lo hacemos si usted me firma la orden por escrito. Órale. No, ¿cómo, chiquillos y chiquillas? Vamos a hacer esto. Entonces, si no hay ese papel, no.
y se sustrajo al ejército, a las Fuerzas Armadas, y entonces entró la Marina a realizar, no me acuerdo qué operativo era. ¿Y por qué fue eso? Porque en esos tiempos se había juzgado a dos generales, al general Hermosillo, creo que era uno de ellos, y el otro no recuerdo su nombre. Incluso creo que uno de ellos murió en la prisión militar, o sea, una situación que para sus familias y para los integrantes de las Fuerzas Armadas fue una ofensa tremenda. A partir de ahí, el ejército ya no es tan fácil que un gobernante les ordene, hay que hacer esto, hay que arrasar esto, ya es otra cosa, ¿no? Los Estados Unidos tienen un mecanismo que se llama Executive Action, acción ejecutiva. El presidente Obama dice, por medio de la presente autorizo a esto a que busquen a Osama Bin Laden y le den callo donde lo encuentren. Obama. Con eso, ese grupo de marinos o lo que sea, van y lo buscan y lo matan. Punto. Y son considerados héroes. Aquí no funcionan las cosas de esa manera, pero tampoco funcionan así porque todavía no se advierte una amenaza, aun cuando para algunas personas, me encuentro entre ellas, ya advertimos una debilidad creciente del Estado mexicano frente a los grupos delincuenciales, particularmente por dos o por tres razones. La primera, una gran base social en vastas zonas del país. Niños halconeando, viendo, y ahora llegaron fulano, y ahí va unas camiones, los famosos halcones, donde la población civil, desde los niños hasta los viejos, están coludidos con esos grupos criminales, particularmente en las zonas donde se roban combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, hay una fuerte base social. Lo acabamos de ver ahora en Topilejo con la quema, la destrucción de esos aserraderos clandestinos. ¿Y qué pasó con las comunidades o los grupos que viven de eso? En vez de decir qué bueno que se acabó esta serie de delincuentes, etcétera, destruyendo el bosque, no, se unieron para ir a echar a los soldados y golpearlos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en Chilpancingo hace pocos días, donde también van a lanzarse en contra de los soldados? O en ciertas comunidades pequeñas les avientan piedras, sálganse, no los queremos, etcétera. Esa base social, estos grupos la han construido a lo largo de 15 o 20 años. ¿Qué ha hecho el Estado mexicano? Se ha retraído en aras de cumplir con una estupidez. Es que este gobierno no reprime. Es que no se trata de reprimir. Se confunde recuperar la legalidad perdida con violar la ley. Son dos cosas completamente diferentes. Pero el otro elemento, ¿cuál es después de la base social? La cantidad de elementos que tienen a su servicio estos grupos. Los Estados Unidos habla de 40,000, pero pongan ustedes que sean 20,000. Ese es el segundo elemento. Y tercero, la capacidad de fuego que tienen. Ametralladoras de grueso calibre, lanzacohetes, todo lo que es el ropaje táctico, etcétera, drones con explosivos, etcétera, etcétera. Esos tres elementos, aunados a un cuarto que sería la cobardía y la complicidad del Estado con esos grupos, ha dado por resultado que el Estado haya ido perdiendo espacios cada vez más, y llega un gobierno como este que habla de abrazos, no balazos y librazos. Pues eso es música celestial a los oídos de los delincuentes, y se han extendido y expandido casi en todo el territorio nacional. En esas condiciones, ¿qué hacer?
cómo comportarse frente a esa amenaza abierta ya, que le disputa al Estado mexicano la presencia en vastas regiones del país. Seguir con esa estupidez de que vamos a enfrentar las causas y que los abrazos y la... Eso es falso. No se puede hacer eso. No sirve para nada. Para eso, los estados como instituciones tienen lo que se llama el monopolio legítimo de la violencia. Cuando el mundo pasa o empieza a transitar hacia la democracia representativa, eso significa que los ciudadanos abdican de la defensa propia, de hacer justicia por su propia mano y le entregan al Estado esa tarea. Y se crean los ejércitos, las policías, las leyes, etcétera, y se legisla para que ese monopolio de la violencia sea legítimo en el caso del Estado, para que lo use cuando haya amenazas palpables, evidentes a la seguridad nacional y estabilidad política. Pero este gobierno y el anterior también, aquellas declaraciones de este cobarde de Mancera, nosotros somos un gobierno fuerte, por eso no reprimimos. No, es usted un cobarde oportunista porque piensa que va a ser candidato a la presidencia de la República y no quiere manchar su reputación. Pero mientras tanto, su grupo, que ahorita están todos en la cárcel, hicieron trochil y medio enriqueciéndose a niveles ofensivos. Entonces, ¿a qué orilla esa situación? ¿A qué lleva al Estado? A tener más temprano que tarde que actuar utilizando la fuerza del Estado, que es el monopolio legítimo de la violencia, y usarlo a plenitud, con toda la fuerza, para acabar con esa amenaza que está poniendo en peligro la viabilidad del Estado mexicano y del país. En pocas palabras, construyendo todos los días, apoyándose en grupos de la sociedad, en un narcoestado, en un narcogobierno, que es en lo que estamos hoy. Este gobierno sería una ilusión esperar que actuare en contra de esos grupos. Hay muchos compromisos, dinero de por medio. Vea usted lo que pasó en Colombia, que está pasando ahorita. El hijo del presidente hoy, Gustavo Petro, le gusta la lana fácil, algún mañoso, mira, y acá, tú, para mí, para tú, para esto, el otro, y financian una parte de la campaña de Gustavo Petro. Aquí en México eso ya es pan comido, pues es pan de todos los días. Hay un libro interesante de la autoría de la doctora María Amparo Casar y el doctor Luis Carlos Ugalde, que se llama algo así como Dinero bajo la mesa, donde hacen un análisis muy interesante de los dineros negros, productos de la delincuencia, que entran a los partidos políticos y a las campañas políticas. En esas condiciones, pues, el sistema político mexicano o el sistema de partidos y la gobernación están infiltrados por esos recursos ilegales, y eso da por resultado que los funcionarios, que los legisladores, que los gobernantes, presidentes municipales, gobernadores y el mismo presidente de la República hayan recibido a lo largo de su vida política contribuciones de esos grupos, y llegado el momento en que se sientan, pues ya saludan a la mamá de este, ya dejan ir al hijo del otro, y allá andan, se llegan a extraditar un conjunto de criminales a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, que es la situación que tenemos hoy. Frente a eso, viene la pregunta de los 64,000 pesos, diría don Pedro Ferriz Santa Cruz.
tenemos ahorita buscando el favor de los ciudadanos. En el caso de Morena y los suyos, pues está la anticientífica, está el Florero del Edén y está el Rotoplas Ebrard. Los otros pues ya quedaron como idiotas útiles. Monreal, que ya dice la Ciudad de México. Luego tenemos a Noroña, que él no es corcholata, ciudadano libre, y que aprovecha cualquier oportunidad para tundirles a aquellos por el dinero que están gastando. Entonces ahí está Noroña, pero también va a ser testimonial su participación. Pero luego está, ¿quién? A ver, y este jovencito, que su gran mérito es haberse casado con una cantante popular. Eso es todo lo que hace este fifirichito ahí. Entonces, de las tres corcholatas, le pregunto a usted, y esa fue la pregunta que hice hoy por la mañana, ¿alguno de esos tres piensa usted, le ve tamaños, le ve decisión para romper con esa estupidez de López Obrador de abrazos no balazos y utilizar la fuerza del Estado para acabar con esos integrantes de 20, 30, 40, no sé cuántos grupos delincuenciales en el país, para acabarlos, para confiscarles armamento, equipo, y los que queden vivos mandarlos a la cárcel? ¿Cuál de los tres cree usted que se atrevería? No batalle, ninguno. Bueno, vayamos a la oposición. Ahí están, anunció hoy el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI que dos priistas, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, ya habían rebasado el umbral de los 150,000 firmas de apoyo. Entonces ellos estarán en ese grupo selecto y parece, bueno, ya también es un hecho, pero eso pues ella lo ha dicho o sus seguidores, porque el PAN no ha expresado oficialmente eso todavía, no obstante que tienen acceso a cómo va el conteo de las firmas, que también la ingeniera Xochitl Gálvez está por encima de los 350,000 firmas o una cosa así. Entonces ya tenemos ahí dos priistas, Enrique y la señora Beatriz Paredes, está la ingeniera Gálvez, y parece que probablemente habría, seguramente le prestarán apoyo a algunos de los otros partidos por algún arreglo que han tenido, que es Silvano Aureoles. Yo no sé por qué, pero bueno, parece que va a estar ahí. No sé, sean otros 2, 3 o algo. Vamos a poner aquellos tres. Y Krill es el que también ya lo logró. Entonces, está la ingeniera, está Enrique, está Santiago y Beatriz Paredes. Vamos a quedarnos en esos 4. Los otros ya están muy lejos y sin el apoyo de las estructuras partidarias. Muy bien. ¿Quién de esos 4 piensa usted que sí estaría dispuesto a enfrentar al crimen organizado y al desorganizado con toda la fuerza del Estado y hacer una batida completa y regresarle a este sufrido país la tranquilidad, la confianza y como consecuencia una actitud diferente de parte de los inversionistas locales y extranjeros y empezar a crecer? ¿Quién de esos 4 piensa usted que se atrevería? Yo no le voy a decir ahorita la respuesta a esa pregunta. El lunes voy a decir la respuesta. Ya tengo yo. Hay una persona de esos 4 que yo pienso que sí se atrevería a hacerlo. No sé usted quién piense de esos 4. Hay algunos que me han comentado el caso de Cabeza de Vaca. El problema es que está muy abajo, Francisco, en la recolección de firmas, de acuerdo a lo que me han comentado. Él sería una opción, sin embargo, parece que no va a rebasar o no va a llegar al umbral de las 150,000 firmas. Por eso nomás incluyo a aquellos 4. En caso de que él llegare a juntar esas 150,000, serían 5, y él, no tengo duda, de llegar a ganar la presidencia de la República, que sí le entraría con todo. Pero por lo pronto,
De aquellos 4 le pregunto, ¿quién piensa usted de esos 4? Porque va a ser uno el que pase y sea candidato, que sí estaría dispuesto a usar el monopolio legítimo de la violencia y acabar en buena medida con esos grupos hasta derrotarlos y los que quedaren vivos, meterlos a la cárcel, algunos a extraditarlos a los Estados Unidos. Esa pregunta se la dejo para el fin de semana y comentaremos eso en Platica con Ángel. No sé si quedó algo de ese tema. Yo creo que no, excepto una aclaración. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de esos 4 se atrevería? Pero esto tiene una contraparte. Ya ve que las monedas dicen la otra cara de la moneda. Bueno, aquí he mencionado a los 4 políticos que podrían estar ahí entre ellos 4, el próximo presidente de la República. ¿Piensa usted que se atrevería Santiago Krill? ¿Se atrevería Enrique? ¿Se atrevería la señora Paredes o la ingeniera Gálvez? Piénselo. Ya le hice un panorama yo de cuál es el tamaño de la amenaza y la gravedad de esta amenaza para el Estado mexicano. Y le recuerdo algo que mencioné hace unos minutos. En aquellos años 60 y 70, y principios de los años 80, con López Portillo, se veía a esos grupúsculos guerrilleros como una amenaza al Estado mexicano y la presión de los Estados Unidos por la Guerra Fría, por lo que quieran, acabarlos. Y el Estado acabó con ellos. En el sentido estricto, acabó con ellos. Muy bien. Ahora resulta que habiendo una amenaza mucho más grave que aquella, con una base social muy fuerte que no tuvieron aquellos, y con una capacidad en cuanto a recursos humanos que tampoco tuvieron aquellos, y una capacidad de fuego que tampoco tuvieron aquellos, ¿cómo es posible que este gobierno de Pedorrillo nada haga para combatirlos? Y sí, otorgarles la impunidad total y la complicidad más que evidente. Tiene usted el caso de Guerrero, donde ahora se sabe que la señora gobernadora o señorita gobernadora a su pareja sentimental le entregó chequeras y puede aquel disponer, de los recursos públicos. Y dice uno, y luego otra, creo que es presidente municipal de la ciudad capital, entrevistándose con el líder de uno de los grupos, etcétera, etcétera. Un cochinero prácticamente. ¿Cómo es posible que hoy, cuando está verdaderamente en juego la viabilidad del Estado mexicano, nada se haga? ¿Por qué? Hay compromisos de vieja data ahí de los hijos del presidente para recabar recursos para poder vivir 18, 20, 25 años sin trabajar jamás. ¿Qué hay? ¿Cómo llegan algunos gobernadores con el apoyo del crimen organizado y el desorganizado? Vea lo que ha pasado en Tamaulipas. Entonces, en esas condiciones, pues, la pregunta ahí la dejo. ¿Quién de esos 4 considera usted que sí estaría dispuesto a usar la fuerza del Estado y lanzarse con todo en contra de esos grupos, descabezarlos, acabar con ellos y los que quedaren ahí medio heridos, patulecones, a la cárcel? ¿Y qué se ganaría con eso? ¿Qué se ganaría con eso? Que la sociedad dijera, chin, ahora sí hay presidente. Ahora sí hay uno con cojones. Ya no digo cataplines porque ya me reclaman, no, es que Paco ya se le olvidaron los cataplines. Por eso digo, llegó uno con cojones y está enfrentando el flagelo del crimen organizado. Es decir,
la sociedad reaccionaría positivamente. Ahorita la sociedad tiene miedo porque se ve inerme, indefensa. Es una situación complicada esta, pero que de acuerdo a la experiencia acumulada en 50, 60 años, es que no hay otra salida. No hay otra. Salvo acabar con esos grupos. ¿Con qué? Con la fuerza del Estado y la decisión del jefe de Estado y la ley en la mano. Vámonos a hacer respetar la ley y restaurar la legalidad perdida. Repito, ¿cuál de los cuatro piensa usted que sí haría eso o tomaría esa decisión? Y le diría al general secretario, al almirante secretario, al comandante de la Guardia Nacional, vámonos señores, aquí está la orden, vámonos. Y resultados inmediatos, señores. ¿Por qué? Porque la esperanza de la llegada de un nuevo gobernante y esa tregua dura poco. Eso tiene que ser entrando, órale, duro, vámonos. De tal manera que en los primeros 100 días, que es lo que se toma casi como regla en todo el mundo, en 100 días el nuevo gobierno mostraría resultados efectivos en la lucha de ese gran flagelo que es el crimen, la violación ofensiva de la ley y el desprecio del Estado de Derecho. En 100 días, no tendría más tiempo. Si no logra resultados en ese tiempo, perdonen por la palabra en francés del sur que voy a utilizar, se habría chingado ese gobierno. No, va a ser igual que el otro. 100 días no tendría más tiempo. Órale, desde el primer día. Dice uno, oye Ángel, pero ¿por qué tanta violencia? Es que la violencia ya existe. Me decía un amigo con el que estaba platicando hace unos días de este tema o de este escenario, oye Ángel, entonces tú lo que quieres es que se haga una matazón. Te equivocas, le digo. La matazón la tenemos desde hace 10, 15 años y este gobierno ha roto todos los récords. Vamos a terminar casi con 200,000 homicidios dolosos en este gobierno, más los desaparecidos que son como 200 y tantos mil. La matazón ya está ahí, le digo. Hay una expresión en relación con la preparación para la paz. Si quieres tú que haya paz, prepárate para la guerra. Es decir, fortalécete. De tal manera que el otro vea, cuidado, no te metas con eso. Mejor lo llevamos la fiesta en paz. Así es lo mismo aquí. El mensaje que estaría enviando ese gobernante con su decisión, con toda la fuerza del Estado, sería un mensaje inobjetable. Estas son las reglas del juego, señores. Respetar la ley. Y tengo aquí el monopolio legítimo de la violencia para hacer respetar la ley. Así es que ya saben. Por eso, ¿quién de los cuatro? El lunes yo diré quién pienso que sí haría eso. Muy bien. Antes de entrar al tema de la película, otro detalle. La señora Beatriz Paredes ya parece que ya rebasó el umbral de las 150,000 firmas. Acaba de estar ella, bueno, la señora Paredes tiene en esto de la política 50 años en números redondos. Ella irrumpe en la política mexicana en los años 70 del gobierno del presidente Echeverría. Ha sido todo excepto presidente de la República. Su salud, dicen algunos, está quebrantada, otros no, pero batalla, usa un bastón para caminar, un accidente que tuvo, etcétera, etcétera. Pero es una persona que se ha movido siempre en el sector campesino del PRI.
la CNC, la fracción campesina en la Cámara de Diputados. Entonces, dice ella en un acto con agricultores en Culiacán, no sé si fue en Culiacán o en Mochis o pero en Sinaloa, y dice: conozco el campo desde todas sus ópticas, y esto y el otro, y se requiere, dice, más subsidios y más presupuesto. Entonces dice uno, ya saben cómo soy de bocón, ahora de escribidor, perdónenme la burda expresión, y subí 5 o 6 tweets donde lo menos que le digo a la señora Paredes es que sus palabras evidencian una ignorancia total sobre los problemas reales del campo mexicano. Porque eso de pensar que con más crédito, entre comillas, que en términos generales jamás se paga, es casi a fondo perdido. Y más presupuesto, sería lo mismo, más burocracia. El campo mexicano necesita otras cosas. Situación que ella jamás ha enfrentado. Busquen ustedes un antecedente donde la diputada, la senadora, la diputada otra vez, la senadora otra vez, haya expresado o presentado una iniciativa de reforma constitucional y de varias leyes para lograr que se genere un nuevo basamento jurídico para el campo mexicano y empiece a fluir capital y tecnología. No la va a encontrar. Porque incluso la ley agraria vigente es producto de la decisión y visión del presidente Carlos Salinas de Gortari. No de ella como que conoce el campo desde todas las ópticas. Toma tu conocimiento del campo. ¿Qué ha hecho ella junto con otros? Monreal, José Narro, no el rector de la universidad, sino un sinvergüenza que chantajea ahí empresas mineras en Zacatecas. Es que se requiere crédito al campo. El crédito al campo ha fluido en cantidades industriales prácticamente desde el presidente Lázaro Cárdenas, cuando creó una institución que la raza le puso bandidal en lugar de Banjidal. Es decir, si algo ha sobrado en el campo mexicano, son recursos crediticios que en la mayor parte de los casos no se han pagado. Para muestra un botón el caso de los yaquis, que conozco perfectamente. Entonces plantea la señora más subsidios y más presupuesto. No, pues más de lo mismo, pero aumentado. ¿Qué es lo que sucede y que sí ha cambiado el campo mexicano? Dos cambios que son evidentes. Primero, en esos 50 años que la señora Paredes ha estado luchando por los campesinos, ha aumentado el número de miserables en el campo mexicano, marginados y miserables, y en la insalubridad, la pobreza, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo ha aumentado el número de líderes agrarios enriquecidos a niveles ofensivos a costa de la pobreza, de la miseria y de la marginación de millones de campesinos paupérrimos. Y todo eso lo ha visto en 50 años la señora Paredes. Y nada ha hecho, ni siquiera una protesta clara y decir, señores, ustedes se han enriquecido como jeques a costa de la miseria de los campesinos. Jamás lo ha dicho. Por eso, pues yo no sé quiénes en su ingenuidad piensan que la señora Paredes sería, es que la mujer que sería, es cierto. El pensamiento de la señora Paredes está en los años 70, igual que López. Subsidios al campo, más presupuesto. Bueno, ya ni el voto verde, que ella usufructuó durante muchos decenios, existe ya.
En esas condiciones, pues, ustedes decidan quién de esos cuatro merecería ser el próximo presidente y tendría que hacer eso que les mencioné. ¿Quién de esos cuatro nombres? Muy bien. Ahora, les decía hace un momento que faltaba algo en esa cuestión del, de utilizar la fuerza del Estado para combatir a los delincuentes con el monopolio legítimo de la violencia. Y ese otro elemento que he dejado para este punto es no otro que la sociedad o los ciudadanos. Brilla por su ausencia el ciudadano. Uso otra expresión del francés del sur que manejo y domino. Les vale madre. Aquí en la Ciudad de México, van ustedes a un supermercado, a un tianguis, y las personas que están comprando ahí no tienen la menor idea de dónde proviene esa carne, de dónde provienen esas verduras. Les vale. No tienen son menoridios en cuanto a la cruda y ofensiva realidad de millones de campesinos en México. Pero al mismo tiempo, particularmente en este oasis que es la Ciudad de México, tampoco les preocupa que los descuartizados, que los descabezados, si aquí no hay. Si aquí, Ángel, esta ciudad está pacífica y todo. Porque ahí, o lo que priva aquí en esta ciudad es un concepto geocéntrico. El país es como la Ciudad de México, no es cierto. Salgan a Topilejo, que está aquí rumbo a la Jusco, y vean ustedes los niveles de ilegalidad que privan ahí. No solo con los aserraderos clandestinos. Vayan y pregunten por ahí en uno de los pueblitos, oye, ¿dónde está la casa del líder Pedro Aces? Para que vean ustedes un líder obrero cómo vive ahí. Y así. Entonces, la sociedad ajena a eso. No, porque van a matar a estos, que van a esto. Bueno, pues ya. Ese país cuyos ciudadanos actúan así, con ese valemadrismo, difícilmente van a salir adelante. Ese es el México que hemos construido a ciencia y paciencia. Muy bien. Antes de comentarles la película de hoy, les hablé de este libro que es una joya del doctor Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía 1972, si no estoy equivocado. Sí, creo que sí, el 72. Esta edición yo la conservo con mucho cariño y aprecio porque trae una introducción actualizada del doctor Milton Friedman. Esta edición es, ahí les va, de 1972, esta edición. Este es un libro que se publica en 1944. Es una chulada de libro. Si no leen ustedes inglés, pueden entrar a Google y buscar El camino a la servidumbre de Hayek y ahí lo van a encontrar en PDF, lo pueden imprimir y leerlo poco a poco, gratuito completamente. Búsquenlo, está en las librerías. El camino a la servidumbre. Muy bien, vayamos a la película. Quiero recomendarles hoy esta película que se llama Rosenstraße, la calle de las rosas. Esta es una protesta de un grupo de mujeres en la Alemania nazi, donde esas mujeres se atrevieron a retar al gobierno nazi para defender a algunos integrantes de la comunidad judía
para que no se los llevaran a los campos de concentración. Aquí lo que yo quiero mostrarles con esta película es la valentía, la decisión de oponerse al opresor, al tirano, al asesino, a costa de su vida. Esa sería la esencia de esta película que se llama La calle de las rosas. Rosenstraße. Straße es calle en alemán y Rosen es rosas, es el plural. Rosenstraße, la calle de las rosas. Búsquenla ustedes en Amazon, ordénenla y véanla. Y si pueden verla con sus hijos jóvenes que estén en la preparatoria o los primeros años de universidad, véanla juntos. Este es un ejemplo de ese heroísmo cívico. Muy, muy interesante. No necesito decirles más. La calle de las rosas, pueden poner así en Amazon y ahí la pueden ordenar y en 2 días la tienen en su casa. La calle de las rosas. Y van a ver ustedes la importancia de la decisión de un ciudadano de enfrentarse al tirano. Van a ver ustedes un ejemplo de heroísmo. Hoy necesitamos ver muchas calles de las rosas en este país. Muchas calles de las rosas. Nos hemos convertido en un país de cobardes, de agachones, de mudos y de sordos y de ciegos. No vemos lo que está pasando, cerramos los ojos ante esa realidad. Nos tapamos los oídos, no queremos escuchar mucho menos, no queremos oír mucho menos escuchar. Y nos hemos convertido en mudos. Hay una canción de la autoría, a ver aquí, otra vez aquí, hombre. Ahí está. Espérenme aquí. Espérenme. Es una canción de este que me caía muy gordo. Déjenme ver. Y vamos a ver. ¿Cómo le quito aquí esto? A ver. A ver si es YouTube. Permítanme. Perdón. Pero aquí no se escucha aquí nada. No se escucha nada. No, pero yo sí lo escucho aquí. Déjenme ver aquí. Espérenme, verán. Ahí está, otra vez. Ahí está otra vez. Pues, ¿quién sabe cómo estará esto aquí? Permítanme. Ahorita intentaré arreglarlo, perdónenme. A ver. Venga. Permítanme. Pues vamos a seguirle aquí. Muy bien. Entonces les decía que lo que nos falta en este país es muchas calles de las rosas. Muchas. Que haya decisión de defender lo que nos ha sido arrebatado. La tranquilidad, la confianza en el futuro y ahora con esta cuestión de la educación, que la comentaremos extensamente el lunes en cuanto a los libros, etcétera, etcétera. Y creo que debemos promover esa actitud cívica, valiente, como en esta película que les estoy recomendando hoy. La calle de las rosas. Véanla, por favor. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel
correspondiente al viernes 4 de agosto del año 2023.